amigo Jack Monbaliu, el 2000 Numerical Method in Open Channel Flow, de la misma universidad, de la Universidad Católica de Leuven. Y bueno, estos otros textos que también son recomendados, ¿no? Pero hay también otro texto bastante didáctico, el texto de hidráulica de canales abiertos de aquí flujo en canales abiertos. No está en mi biblioteca, pero este librito pueden encontrar en la universidad, allá donde venden las casetitas, cerca de la Facultad de Economía, ¿no? Ay, no me estoy acordando el nombre de Bentechaun. Final Calama. Sí, en la Final Calama, justamente allá, ¿no? Bueno, flujo en canales abiertos, ya me voy a acordar, ¿no? Es bastante académico, ¿no? Pero el texto de la materia está muy bien hecho, es muy buen texto y les recomiendo. Entonces, Bentechaun y el texto de flujo en canales abiertos, ya me voy a acordar. Bien, entonces son 10 capítulos que vamos a estudiarlos. No sé, creo que ya les había mostrado un poco sobre el contenido general, ¿no? Aquí está el plan global, la bibliografía que ustedes pueden un poco revisar con calma, con detalle, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a ver sobre el primer capítulo. Flujo en canales abiertos y su clasificación, ¿no? Entonces, de manera general, lo que vamos a ver es el diseño de los canales artificiales. Vamos a entender el comportamiento del flujo, ¿no? En los canales naturales, como los ríos, y los canales artificiales. Entonces, habíamos hablado, ¿no?, de la comparación entre un flujo en conductos cerrados, son conductos, o sea, en conductos confinados, y flujo a superficie libre. Entonces, ¿qué tenemos en un flujo confinado? Tenemos un caudal fluyendo por una tubería, ¿no? En este punto, en la sección 1, vamos a tener una presión, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos un pisómetro, a ver, ¿qué es un pisómetro? ¿Qué es un pisómetro? Es un instrumento que mide la presión, Inge.
correcto, ¿no? Es un tubo de vidrio, ¿no? Es un tubo de vidrio que nos mide la presión. Entonces, la altura de agua hasta donde sube en el tubito, ¿no? Entonces, se conoce como la altura de presión. Y tenemos la altura de la velocidad también, ¿no? La velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, que representa la velocidad, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos un tubo pitot en esta sección, vamos a medir la velocidad. Entonces, se conoce como altura de velocidad. Si nosotros reemplazamos las unidades en este término, vamos a tener unidades métricas, ¿no? Igual en la presión vamos a tener unidades métricas y pues desde un nivel de referencia hasta el eje vamos a tener la altura geométrica. Entonces, la energía específica en hidráulica se conoce como la suma de la altura geométrica más la altura pisométrica y más la altura de velocidad, ¿no? Entonces, la conservación de la energía nos dice que a lo largo de esta tubería la energía se va a conservar, ¿no? O sea, va a cambiar, ¿no? Algunos términos van a cambiar, pero al final la energía permanece constante. Entonces, permanece constante. Si vemos acá, tenemos un diámetro más grande y acá un diámetro menor. Entonces, la altura de la velocidad por el diámetro al reducirse y la conservación también de la masa, ¿no? Un caudal que entra ha de ser igual al caudal que sale. Solamente que al salir, ¿no? Para ser el área más pequeña, aumenta la velocidad. O sea, quiere decir que la energía cinética ha de aumentar, ¿no? Y la energía potencial va a disminuir. Y lo contrario ocurre, digamos, en la sección 1, ¿no? Por eso que se compensan las energías y al final existe la energía en la sección 1 ha de ser igual a la energía en la sección 2. No eso en un flujo ideal, pero en un flujo real, cuando se tienen fricciones por la rugosidad de la tubería, vamos a tener una pérdida por fricción. O sea, esta energía, la línea de la energía ha de caer esta magnitud, ¿no? Una pérdida por fricción, una pérdida de energía. Entonces, Bernoulli dice que la altura de la velocidad, ¿no es cierto? La altura de la altura geométrica más la pisométrica más la altura de velocidad en la sección 1 ha de ser igual a la altura geométrica en la sección 2 más la altura pisométrica y más la altura de la velocidad y más la altura ha de ser igual. Entonces, esa es la ecuación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, si comparamos con el flujo en los canales abiertos, entonces vamos a ver que existe mucha similitud, ¿no? Respecto a un nivel de referencia, también tomamos en esta sección 1 la altura geométrica, Z. Y la profundidad del agua, si conectamos un pisómetro igual a un tubito, ¿no? Vamos a tener también que la altura de agua va a llegar al mismo nivel que el nivel de agua en la superficie, ¿no? Entonces, también ha de ser la altura pisométrica. Y debido a la velocidad vamos a tener también una altura pues de velocidad. Entonces, entre estas dos secciones, ¿no? Ocurre lo mismo, vamos a tener la conservación de la energía y la conservación de la masa, ¿no? El caudal que ingresa igual al caudal que sale. Y una pérdida por fricción.
Sin embargo, esta pérdida por fricción en flujo a superficie libre no nos afecta, no nos interesa porque son volúmenes grandes de agua y no se toma prácticamente en cuenta la pérdida por fricción. Sin embargo, o sea, debido a que estos parámetros hidráulicos como la velocidad, el tirante de agua, ¿no? Conocido como el tirante de agua, se expresa con la letra Y, ¿no? En muchos textos van a encontrar la letra Y, o en algunos textos van a encontrar como H, ¿no? Entonces la profundidad hidráulica viene a ser como la altura pisométrica, ¿no? La altura pisométrica. Entonces, vamos a tener estos parámetros hidráulicos, el área mojada, ¿no? El área mojada, el perímetro mojado en esta sección, el tirante de agua, la velocidad, son interdependientes de la pendiente, ¿no? De la rugosidad que se tenga en el lecho, ¿no? Entonces, cuando tengamos mayor rugosidad, la velocidad disminuye. Al disminuir la velocidad, entonces aumenta el tirante de agua, ¿no? Y si cambiamos la pendiente a una mayor pendiente en la sección 2, entonces va a ganar más energía, mayor velocidad, va a aumentar la velocidad, pero la energía cinética, pero va a disminuir, ¿no? El tirante de agua. Va a disminuir. Entonces acá se va a generar una disminución, ¿no? O sea, un cambio del perfil de flujo. Entonces, por eso se dice que el flujo a superficie libre es mucho más complicado que el flujo en conductos cerrados porque estas variables son interdependientes. Cambio la pendiente, cambia mi perfil de agua, cambio la rugosidad, también va a cambiar el perfil de agua. Y si nosotros ponemos ciertas condiciones de borde a la entrada o a la salida, igual va a cambiar el perfil de flujo. No, lo que les comentaba, digamos, de niños han debido jugar con agua, ¿no? Y han puesto su mano, digamos, acá, aguas abajo, ¿qué ocurre? El agua choca y aumenta el tirante de agua. ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad, ¿no? Disminuye la velocidad y aumenta, y el agua va a pasar por encima de su mano. Entonces, por eso se dice que el flujo a superficie libre es mucho más complejo. Pero en esta oportunidad, o sea, en la materia, vamos a estudiar al flujo sin tomar en cuenta la dinámica de los sedimentos. O sea, como si tuviéramos en un río un lecho fijo, ¿no? Sin embargo, debido a la velocidad, el lecho también cambia, se mueve permanentemente, ¿no? A eso se conoce como la mecánica de los sedimentos, la dinámica de los sedimentos. Entonces, eso van a ver en la mención de hidráulica, ¿no? En hidráulica de ríos. Entonces, con el ingeniero Méndez van a ver el transporte de sedimentos. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar ahora es como si esto fuera fijo y lo único que cambia es el perfil de flujo, el perfil de agua, ¿no? Entonces, es mucho más complejo el flujo en los canales abiertos, ¿no? Porque sus variables son interdependientes. Entonces, eso van a encontrar bien descrito en el texto de Bente Chao, en
capítulo donde justamente se habla de esta comparación. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Ingeniero, referirse que son las variables interdependientes, se refiere a que, digamos, la velocidad 1 tiene un área grande y la velocidad 2 tiene otro área pequeña y la velocidad disminuye, así Aquí, independiente, no importa si la velocidad al principio es mayor y la velocidad es menor, interdependiente al área. sí. Entonces, por ejemplo, agarre usted su lápiz y agarre un libro, ponga en posición inicialmente horizontal y luego levanta, le da más pendiente a su libro y el lápiz va a empezar a moverse, ¿no es cierto? Va a empezar con la pendiente que le dé. Más pendiente, el lápiz va a volar, ¿no? Va a aumentar su velocidad. Entonces, lo mismo ocurre con el agua. Con mayor pendiente, la velocidad aumenta. Pero al aumentar la velocidad en esta sección, gana mayor energía. O sea, esta altura de velocidad crece. Entonces, pero disminuye el área mojada, o sea, disminuye Y2, ¿no? Entonces, Está bien, ingeniero, gracias. ¿está claro? A ver, vamos a ver aquí. Bueno, aquí yo tengo una gráfica, vamos a ver. Fíjense. Entonces, tenemos una pendiente suave, ¿no? Una pendiente suave. Y bueno, acá se va a instalar una profundidad hidráulica, ¿no? Para un determinado caudal. Entonces, si nuestra sección es una sección trapezoidal, vamos a tener acá un tirante. Pero cuando cambia la pendiente, entonces aquí está ingresando un caudal y el mismo caudal tiene que circular por esta pendiente fuerte. Entonces, a medida que va aumentando la velocidad con la pendiente en esta sección, pues el tirante de agua o la profundidad hidráulica ha de disminuir, ¿no? Ha de disminuir, pero la altura de la velocidad ha de ser mayor, ¿no? Por la ecuación de la continuidad, que dice que el caudal, ¿no es cierto? El caudal es igual ¿a qué? A la velocidad por el área. ¿Sí? En la sección 1 ha de ser igual también a la velocidad en la sección por LA2.
Entonces, ¿qué pasa ¿qué pasa con el área acá? Si tenemos el mismo canal trapezoidal, ¿cómo va a ser el tirante en esta sección 2? El corte transversal en la sección 2, acá pondremos sección 2, hacemos un corte. ¿Va a ser igual a 1 metro? Será más pequeño. Correcto, ¿no? Entonces, ha de ser más pequeño. Apenas tendríamos entonces el tirante Y2. Fíjense, cambia el área mojada. Esta es el área mojada. El área mojada 1. Y aquí tenemos el área mojada en la sección 2, que ha de ser menor, ¿no? Entonces, pero en esta sección la velocidad 2 ha de ser mayor, ¿no? Ha de ser más grande la velocidad. Entonces, por eso es que también aumenta la velocidad con la pendiente, cambia el perfil del flujo, ¿no? Entonces, acá si se tiene, digamos, un obstáculo, entonces se genera un resalto hidráulico, un flujo rápidamente variado. Entonces, aquí vamos a tener un flujo uniforme, un flujo variado o gradualmente variado y un flujo aquí rápidamente variado y también. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de los diferentes tipos de flujo, ¿no? Entonces, por eso se dice que estos parámetros hidráulicos, la velocidad, el tirante, son interdependientes con la pendiente, con la rugosidad que tengamos en el lecho del río, ¿no? Entonces, por eso se dice que el flujo es mucho más en los flujos a superficie libre. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Guillermo Paucara. Guido Vela. Presente, Inge. Ok. ¿No se ha dormido? No, ingeniero, es que mi micrófono se me cayó y tuve que alzarlo. Ok. Joe Aro Antonio. Hola, Inge. María Lisette Rivas. Presente, ingeniero. María José Sarabia. Presente, ingeniero. ¿Qué es un flujo permanente, María José?
A ver, ¿quién puede describir a un flujo permanente? Sería como que es constante. El flujo es constante, por ejemplo, en un río que no cambia. Aquel que no cambia con el respecto al tiempo. Esa es la palabra clave, ¿no? Pero no cambia respecto al tiempo. ¿Pero qué es lo que no cambia? Las propiedades del fluido, Inge. A ver, las propiedades de los fluidos. El caudal, Inge. En realidad lo que no cambia, chicos, es así vamos a decir, no cambia la velocidad, no cambia el caudal, no cambia el tirante de agua, la profundidad, ¿no? Entonces, estas variables hidráulicas, las variables hidráulicas son las que permanecen constantes en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Entonces, a ver, imagínense, ustedes se sientan en un canal, ¿no? Con los pies descalzos, ¿no? En un lugar y ven pasar el flujo, ¿no? El agua les llega, digamos, casi hasta la rodilla y pasa 10 minutos, pasan 15 minutos, media hora y el flujo, ¿no? O sea, el tirante de agua, la velocidad, en ese punto permanece constante, ¿no? Entonces, ese es un flujo permanente. El criterio es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Ahora, el flujo uniforme, ¿no? Ustedes empiezan a moverse, a caminar por el mismo canal, ¿no? No sé en qué canal están imaginando. Yo me imagino un canal en Tiraque, ¿no? Ahí por los molinos. Es un lugar muy bonito para ir a hacer una parrillada un fin de semana. Entonces, allá empiezo a caminar a lo largo del canal, desplazarme. Aquí el criterio es el espacio, ¿no? Entonces, camino y me sigue llegando hasta las rodillas el agua, ¿no? No cambia, ¿no? La profundidad. Entonces, muchos se confunden, ¿no? Entre un flujo permanente y un flujo uniforme. Entonces, casi las condiciones son similares, pero el criterio es que en el espacio, la profundidad del agua no cambia. Por lo tanto, la velocidad también no va a cambiar, ¿no? Entonces, eso se da en una pendiente suave, casi horizontal. Si fuera horizontal no se mueve el agua, pero tiene una pequeña pendiente y por lo tanto ha de moverse. Pero no se nota, digamos, el cambio de la profundidad, sino hasta que cambia la pendiente y ahí ya es un flujo variado. ¿Por qué? Porque varía la profundidad, varía como estábamos viendo en la gráfica, en el dibujo del canal, en el corte longitudinal que les he mostrado, les he dibujado. Entonces, ese flujo, ¿no? En la pendiente suave les había dicho que es un flujo uniforme, no cambia la profundidad en el espacio, ¿no? Luego cae, hay una pendiente fuerte y el flujo va gradualmente cambiando, ¿no? Entonces, el flujo variado se clasifica en flujo gradualmente variado, como hemos visto en el dibujo, va variando gradualmente la profundidad, ¿no? Y como su nombre indica, entonces va variando gradualmente la profundidad.
y también la velocidad, ¿no? Y un flujo rápidamente variado ha de ser aquel flujo donde los parámetros hidráulicos como el tirante, la velocidad, bruscamente varía, que es el resalto hidráulico, ¿no? O sea, como hemos visto en el dibujo, ¿no? Se tenía un obstáculo en el canal y se generaba un resalto hidráulico, o sea, un flujo rápidamente variado. Luego, también tenemos el flujo no permanente, entonces, donde el criterio también es el tiempo. Entonces, flujo no permanente, aquí se introduce una nueva variable que es el tiempo. Entonces, en flujo no permanente vamos a tener un flujo uniforme no permanente. Aquí entre paréntesis dice raro. En otras palabras, o sea, no se da este flujo uniforme no permanente. En teoría podemos decir, pero en la práctica no. El flujo variado no permanente. Y también un flujo variado no permanente, vamos a tener un flujo gradualmente variado no permanente y un flujo rápidamente variado no permanente, ¿no? Entonces, el flujo permanente y no permanente. El flujo permanente es aquel flujo si los parámetros hidráulicos como el tirante, la velocidad, la área mojada, no cambian con respecto del tiempo, permanecen constantes. Aquí en vez de L debería ser tiempo, ¿no? Flujo permanente, ¿no? Es aquí un error. Entonces, diferencial de Y con respecto de un diferencial de tiempo es igual a 0. Entonces, ha de ser no permanente, ¿no? Si estas variables como la velocidad, el tirante, la velocidad del área mojada, no son diferentes de 0, o sea, no son constantes, van a cambiar en el tiempo. Entonces, el criterio es el tiempo. Flujo uniforme y flujo variado. Entonces, acá el flujo uniforme, si los parámetros hidráulicos, el tirante, la velocidad, el área, no cambian con respecto al espacio. O sea, va a ser la misma profundidad, por lo tanto las velocidades van a ser las mismas y el área mojada también permanece constante en una distancia L, ¿no? En un diferencial de L, igual a 0. En un flujo variado, entonces, este diferencial del tirante de Y con respecto a TL ha de ser diferente de 0. O sea, ha de variar, ¿no? Ha de ir variando. Entonces, acá podemos ver un flujo permanente, ¿no? Flujo permanente en forma de gráfica. La profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. Es el tipo de flujo fundamental que se considera en la hidráulica de canales abiertos. Entonces, normalmente se conoce también como un flujo uniforme y permanente, ¿no? Entonces, van a ustedes ver que cuando no cambia en el tiempo y en el espacio, entonces se utiliza flujo uniforme y permanente. Entonces, la profundidad ha de ser constante. También las velocidades constantes en esta sección y aguas abajo. Este flujo que decía entre paréntesis raro, ¿no? Es un flujo uniforme, no permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un tiempo muy corto, en un tiempo brusco, tendría que paralelamente aumentar, ¿no? El tirante de agua o en su caso disminuir, cambio de la profundidad con el tiempo.
pero en ambas secciones, aguas arriba y aguas abajo. Entonces eso normalmente no ocurre, ¿no? Y el flujo rápidamente variado, entonces es el resalto hidráulico. El flujo estaba corriendo con un tirante de agua, con una velocidad, pero yo si aguas abajo pongo mi mano, entonces choca en mi mano el agua, ¿no? O pongo acá una compuerta o alguna estructura, entonces el agua choca y retorna. Al retornar se genera una turbulencia, ¿no? Una turbulencia que se conoce como el resalto hidráulico. Entonces aquí, resalto hidráulico es un tipo de flujo rápidamente variado. Entonces, las variables, aquí venía con un tirante, cambia bruscamente a un tirante mayor. Aquí venía con una velocidad, acá disminuye. Entonces, hay una pérdida de energía, disminuye la velocidad. Entonces vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre el resalto hidráulico, ¿no? Las características del resalto hidráulico y para qué nos sirve el resalto hidráulico. Entonces, pero ahorita es importante que ustedes comprendan que es un flujo rápidamente variado, ¿no? Entonces, tenemos un flujo permanente, un flujo uniforme, un flujo variado, y el flujo variado se divide en un flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado. Entonces, gradualmente cuando va paulatinamente disminuyendo o aumentando la profundidad del flujo. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Se entendió, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros vamos a estudiar a los fluidos. Aquí vamos a poner una línea punteada, ¿no? Porque no vamos a ver el flujo no permanente ni el flujo variado no permanente, ¿no? Este es un tema ya de especialidad, ¿no? En el diseño de los canales solamente vamos a estudiar al flujo variado. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? El capítulo de flujo gradualmente variado es el capítulo más importante, porque ahí vamos a aprender a calcular los diferentes perfiles de flujo, ¿no? Entonces, calcular, también dibujar. Entonces, en función, como les mostraba el dibujito, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Entonces, fíjense, a los canales vamos a diseñarlos en función, ¿no es cierto?, del caudal que queremos llevar, ¿no? El caudal que queremos transportar. Entonces, para el proyecto Misikuni, ¿no?, que no tiene todavía su proyecto de riego, ¿no? Hasta que ustedes salgan de la carrera, yo creo que recién van a hacer su proyecto de riego. Ya está lista la presa, está lista la central hidroeléctrica, ¿no? Pero las alcaldías no habían tenido listos el sistema de agua potable ni el sistema de riego. Entonces, para un determinado caudal, nosotros necesitamos transportar este caudal, no sé, 100 litros, 500 litros, lo que demande. Entonces, tenemos que encontrar la sección óptima para transportar este caudal. Y en eso consiste el diseño, ¿no? Entonces, dependiendo del caudal, ¿no?, vamos a
diseñar para un flujo uniforme y permanente. Para un flujo uniforme con el criterio de un flujo permanente y uniforme. Entonces, consideramos que la pendiente es suave, pero de pronto, ¿no? Cambia la pendiente. El caudal es el mismo. ¿Será que vamos a dimensionar de igual forma el canal a lo largo de esta pendiente? ¿Qué dicen? A ver, Rodrigo Leonel. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Me puede reiterar la pregunta, por favor? No. Tiene que estar atento. A ver, Sariel Alexandra. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. La misma pregunta. No pude escuchar la pregunta, ingeniero. Hablo muy suavito. No, ingeniero. Joaquín Felipe. Buenas noches, Inge. No logré entender la pregunta. Mil disculpas. Inge, Sí, adelante. Pues como hemos dicho que el tirante de agua se reduce en la parte de la pendiente, entonces yo creo que tal vez sería otro diseño en esta parte, ¿no? Correcto. Porque la sección, ¿no? Hemos diseñado para un flujo permanente y uniforme, pero en la pendiente fuerte, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un tirante de agua, ¿no es cierto? Más pequeño. Entonces yo voy a construir con las mismas dimensiones con las que he diseñado, entonces mi canal va a ser antieconómico, ¿no? Porque nunca el agua va a alcanzar esta altura, ¿no? Entonces el agua va a ser menos profunda. Pues voy a tener unas paredes donde voy a, digamos, tener un espacio libre insulso, ¿no? Entonces voy a tener que primero calcular mi perfil de flujo para poder dimensionar mi sección en este punto, ¿no? Entonces, por eso es importante calcular el perfil de flujo. No puedo construir mi canal para la sección 1 en la sección 2, ¿no? Bien. Tienen que estar atentos porque voy a ir anotando sus nombres y si no responden, entonces alta, ¿no? Flujo. A ver, vamos a ver ahora los estados de flujo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el estado o comportamiento del flujo en canales abiertos está gobernado básicamente por los efectos de la viscosidad y gravedad en relación con las fuerzas inerciales del flujo. Las fuerzas inerciales básicamente son la velocidad, ¿no? La velocidad es una fuerza inercial. ¿Cómo influye la viscosidad? ¿Se acuerdan de hidráulica 1, del flujo laminar, del flujo turbulento, ¿no? Entonces, ¿qué es un flujo laminar?
Es ¿Qué es cuando un el flujo movimiento laminar? del agua es, por decir, más ordenado, va en una línea un poco más horizontal, por así decirlo, más recta, y cuando es turbulento es cuando está en todos sentidos dispersos los movimientos. El flujo Ya. laminar Inge es cuando está estratificado. Ya. ¿Qué más? Añadiendo tal vez algo más, compañeros, podríamos decir, como dijo que el compañero anterior, digamos que está estratificado o que está dividido en láminas. Si viéramos el flujo del agua en un flujo laminar de forma, digamos, microscópica, tendríamos láminas de agua que siguen su corriente sin chocar con las otras. Es decir, digamos que estamos observando un flujo de agua horizontal, entonces todas las láminas estarían avanzando de forma horizontal, con una velocidad horizontal, sin chocarse con las otras partículas o con las otras láminas. En cambio, el flujo turbulento sí tiene esta velocidad más distorsionada y entonces se confunden o se chocan ya no son láminas de agua en realidad. Ok. Está bien. En palabras sencillas, podemos decir que el flujo laminar es aquel flujo que tiene una velocidad muy lenta, ¿no? Y el flujo turbulento es aquel flujo que tiene velocidades grandes. Entonces, cuando hemos hecho el experimento de Reynolds, ¿no? Vemos que las partículas, ¿no? En un flujo laminar siguen una trayectoria rectilínea, ¿no? Entonces, ahí, como ustedes dicen, podemos decir que las líneas de corriente son paralelas, ¿no? Entonces, en un flujo turbulento, el movimiento de las partículas es caótico. Entonces, esas líneas de flujo rectilíneas se convierten pues en movimientos caóticos del flujo, ¿no? Y eso debido a que aumenta la velocidad con respecto, digamos, a la viscosidad, ¿no? Entonces, el número adimensional de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas, ¿no? Ese es el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática del agua. Entonces, esta longitud característica en flujo en conductos cerrados es el diámetro, ¿no? Hemos visto que hemos utilizado, el diámetro, ¿no? La longitud característica. En flujo a superficie libre, o sea, en flujo en canales, esta longitud característica es el radio hidráulico, ¿no? Y el radio hidráulico es la relación del área mojada entre su perímetro mojado, ¿no? Por la viscosidad cinemática. Entonces, ¿cuánto es la viscosidad cinemática del agua? Hay ciertas, a ver. ¿Cuánto? Es la viscosidad del agua, ¿verdad? Está a 20 grados y 20 grados Celsius. Sí, sí, sí. A 20 grados Celsius, entonces, ¿cuánto es la viscosidad cinemática?
Entonces, si en esta sección tengo una velocidad igual a 0.1 metros segundo, y tengo acá mi tirante de agua igual a 1.20 metros, y el radio hidráulico es este, ¿no? El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Pero vamos a asumir que no es una sección, esta es una sección rectangular. La base ha de ser de 1.50 metros. Y el tirante es 1.20. Entonces tenemos el área, el perímetro. ¿Cuánto ha de ser el número de Reynolds? Calcular el número de Reynolds.
Bien, entonces vamos a calcular el número de Reynolds, ¿no? En los canales abiertos, ¿no? Los valores límite, ¿no?, para un flujo laminar, ¿no?, el número de Reynolds ha de ser menor a 500. Entonces, mayor a 1000 ya se habla de un flujo turbulento, ¿no? Entonces, flujo transicional ha de estar entre el rango de 500 y 1000, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un flujo laminar, el número de Reynolds menor a 500. Entonces, aquí hemos dicho que la velocidad es 0.1 y calculamos el radio hidráulico como el área sobre el perímetro homogéneo para la sección rectangular y la viscosidad cinemática 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, eso envían a la plataforma. Bien, también el efecto de la gravedad. Entonces, el efecto de la gravedad nos determina un flujo subcrítico o supercrítico. El efecto de la gravedad sobre el estado de flujo representada por la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Entonces, esta relación se conoce por el número adimensional de Froude. Entonces, Froude era un ingeniero hidráulico que determina justamente si un flujo es subcrítico, crítico o supercrítico, ¿no? Entonces, es la relación de las fuerzas inerciales entre las fuerzas gravitacionales, donde L es la longitud característica que está dada por la profundidad hidráulica, y la profundidad hidráulica es la relación del área entre el ancho superficial cuando la sección es irregular o cuando la sección es trapezoidal, ¿no? Si fuera rectangular, entonces simplemente es la profundidad del agua, ¿no? Entonces, tenemos entonces los regímenes de flujo, ¿no? En un canal abierto, el efecto combinado de la viscosidad y de la gravedad puede producir 4 regímenes de flujo. Subcrítico laminar, cuando Froude es menor que la unidad y Reynolds está en el rango laminar. Supercrítico laminar, cuando Froude es mayor que la unidad y Reynolds está en el rango laminar. Supercrítico turbulento, cuando Froude es menor que la unidad y Reynolds está en el rango turbulento. Y subcrítico turbulento cuando Froude es menor que la unidad y Reynolds está en el rango de la turbulencia. Entonces, esta gráfica nos ilustra de mejor forma, ¿no?, la profundidad hidráulica, y aquí tenemos la velocidad. Entonces, si relacionamos la profundidad con la velocidad, ¿no?, vamos a tener esta línea, ¿no?, o sea, líneas que representan al número de Reynolds, que son estas líneas, ¿no?, que van aumentando con la velocidad. Aquí Reynolds R es igual a 2000, aquí subiendo 4000, 8000, 16000, y a este otro lado Reynolds va a, el número de Reynolds va a ir disminuyendo, 1000, 500, 250, y por otro lado, el número de Froude, esta línea roja que es el igual a 1, va disminuyendo hacia este lado y va aumentando hacia acá. Entonces, si relacionamos números de Reynolds grandes con números de Froude grandes, entonces supercrítico turbulento. Aquí si relacionamos el número de Reynolds
menor a 500 con números de fruit aquí aumentando. Aquí vamos a tener supercrítico laminar, ¿no? Supercrítico laminar. En este otro lado, ¿no? Si nos fijamos, números de fruit, acá va aumentando, disminuyendo, perdón. Aquí número de fruit 1, aquí 0,5, aquí 0,25, aquí 0,2. Va disminuyendo. Entonces, ha de ser subcrítico, ¿no? Subcrítico. Pero debajo acá subcrítico laminar y aquí subcrítico turbulento, ¿no? Entonces tenemos que el efecto de la gravedad y de la viscosidad nos genera 4 regímenes de flujo. Bien, entonces ahí van a subir, entonces cuánto, aquí todavía nadie ha entregado, ¿no? O sea, calcular el número de Reynolds para la sección trapezoidal, digo, para la sección rectangular, ¿no? Para la sección rectangular. Inge, ¿puede volver a mostrar los datos, por favor? Claro que sí. Bien, aquí de profundidad hidráulica es igual a 1.2, ¿no? 1.2. Entonces, ¿qué es el radio hidráulico? Es la velocidad, perdón, el número de Reynolds es la velocidad por el radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática. Bien, tenemos el número de Reynolds, área, entre el perímetro mojado. El perímetro ha de ser el perímetro mojado es todo esto, ¿no? Es la base por la altura. Entonces ese es el perímetro. Entonces tenemos 1.2. Tenemos la base y tenemos la misma altura, ¿no? Que la velocidad, ¿cómo lo calculamos o ponemos 0,1? 0,1 es el dato. La velocidad es 0,1. Gracias, Inge. Ok. Nuestra temperatura para la viscosidad del agua son los 20 grados. Pueden tomar 20 grados, 15 grados. Okay. 20 grados es muy caliente. Unos 15. Pero bueno. 1 por 10 a la menos 6 pueden tomar.
Bien, entonces eso sería. Suban a la plataforma sus respuestas y nos vemos entonces la próxima clase. Buenas noches a todos. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge.